este caso, este curso va a tener como parte verificar las partes de las personas jurídicas con finalidad lucrativa y en este caso, cómo es el proceso de creación de las mismas dentro del ámbito societario. Y asimismo también ver lo que son los regímenes tributarios un poco, ¿no? ¿A qué régimen tributario podrías acogerte? O en este caso como persona jurídica, ¿no? Ver los pasos y procedimientos al respecto. Entonces, un poquito conversando estos puntos, vamos conversando primero. Tú debes tener en cuenta este aspecto muy importante. Si existe una diferencia entre una asociación y una sociedad. Miren, en este caso, si nosotros hablamos de una asociación, hacemos referencia a una persona jurídica sin finalidad lucrativa. ¿Qué quiere decir con esto? Aquella persona jurídica que su función no es generar ganancias, ¿no? Sino su función es generar ayuda social o en este caso la administración de una sociedad, de una asociación, de una persona, pero más no busca generar lucro, no genera ganancias. En cambio, una sociedad es la unión de dos a más personas, al igual que una asociación, pero cuya finalidad, lo que buscan las personas que conforman una sociedad, es generar ganancias, generar lucro, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta estos dos puntos de una asociación y una sociedad, en este caso, nosotros debemos tener en cuenta que ambos corresponden a personas jurídicas pero distintas, ¿no? Como hemos mencionado, a una persona jurídica con finalidad lucrativa y a una persona jurídica sin finalidad lucrativa, ¿no? En caso de la asociación, sin finalidad lucrativa y la sociedad como persona jurídica con finalidad lucrativa. Entonces, nosotros tenemos que ver en este caso, como aquí justo mencionamos, ¿no? En el caso de la asociación, ¿cuál es su función? Tiene como finalidad en este caso no lucrar, compuesta no por socios, sino se le llama asociados. Acá los asociados solo cuentan con un voto cada uno. En este caso cuentan con excepciones tributarias. Aquí mencionamos que estas personas que se encuentran como asociaciones, como asociaciones en este caso, no, no van a tributar dentro de la normativa, o sea, se encuentran exoneradas de lo que es el impuesto a las ganancias o impuesto a la renta, pero siempre y cuando presentando la información correspondiente, o sea, la información o solicitud que se requiere, que se presenta ante la Administración Tributaria, SUNAT en este caso. Si esta es aprobada, realmente pues SUNAT va a exonerar, ¿no? A través de una resolución. En este caso también hay otro punto que menciona la calidad del asociado es inherente, a menos que el estatuto de la sociedad estipule lo contrario. Y sus órganos de gobierno, estos se constituyen como Asamblea General de los Asociados, Consejo Directivo y la Gerencia, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué lo mencionamos como tal? Porque también corresponde a lo que es una persona jurídica. Y la creación para estas asociaciones es la misma, correcto, el mismo procedimiento que se utiliza para una persona jurídica con finalidad lucrativa. En cambio, una sociedad es un conjunto de personas que en este caso em, pretenden crear una persona jurídica y para las cuales aportan bienes, correcto, sean bienes materiales o bienes inmateriales. En este caso, debemos tener en cuenta que una sociedad, repito, se forma de dos a más personas, lo que conocemos también un poco como la pluralidad de socios, ¿no? En el caso, ¿qué nos quiere decir lo que es la pluralidad de socios? Nos dice que como mínimo una sociedad se puede conformar con dos personas, ¿no? Estas, pues, pueden ser personas naturales o jurídicas, pero debemos bien que hay un ámbito en el cual tenemos a la EIRL, ¿no? No dejándola de lado, porque mira, en el caso de la EIRL, esta no es una persona, esto no es una sociedad, pero sí es una persona jurídica. Entonces, en el caso de la EIRL, por ejemplo, también su creación se establece bajo un estatuto, pero ¿qué es lo que pasa? Que ésta se conforma por una persona nada más. Y en este caso, esta persona debe ser una persona natural. Bien, ahora, teniendo en cuenta también aquí muchos puntos, como estamos viendo en estos momentos, para una persona tanto jurídica,
con finalidad lucrativa, que es lo que nos concierne en este caso a nosotros, y dentro del curso que vamos a llevar tenemos que ver esto porque es muy importante aprender primero aprender sobre la persona jurídica con finalidad lucrativa, cuál es la gama que nos muestra se muestra en nuestro país, en qué normativa podemos encontrarla y cuál es lo que nos conviene a nosotros elegir para poder conformar nuestra persona jurídica y en este caso comenzar a iniciar actividades. Entonces, lo que se recomienda siempre es que si tú no tienes mucho capital, comiences como una persona natural con negocio. Es decir, que no hagas inscripción o no crees a una persona jurídica hasta que tengas un capital constituido, ya, o sea, un capital amplio para que recién puedas conformar una persona jurídica. Por consiguiente, puedas hacer la creación. ¿Por qué? Porque las personas jurídicas lo que trae como consecuencia es que se tenga que desembolsar en lo que son los trámites registrales y notariales. Entonces, ahí es un desembolso, un gasto para una empresa o una persona que recién está iniciando actividades, ¿no? Que recién por primera vez va a comenzar. Entonces, eso es lo que se recomienda. Entonces, lo que tú observas en estos momentos en pantalla es lo que nos explica cada artículo de la Ley General de Sociedades, ¿no? En este caso, la constitución simultánea o por ofertas a terceros, exigencia de la pluralidad de socio, lo que les mencionaba hace unos instantes, la denominación o razón social, que es el nombre que va a tener la persona jurídica en este caso, ¿no? Que va a tener siempre al último la denominación o siglas, por ejemplo, SAC o Sociedad Anónima Abierta SAA o Sociedad Anónima Cerrada SAC o Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada SCRL, por ejemplo, ¿no? También en este caso la reserva de la preferencia registral, ¿sí? En este caso, o la reserva de nombre que se llama, ¿no? En la cual pues nosotros al momento de crear nuestra persona jurídica, primero tenemos que hacer una búsqueda de nombre para verificar si es que realmente ese nombre existe, ¿correcto? En el ámbito de registros públicos, si está inscrito. Ahora, si en el ámbito de registros públicos esta razón social se encuentra inscrita, pues no voy a poder reservarla, ¿no? Pero si no se encontrase inscrita mi razón social, entonces en este caso sí podría hacer la reserva de preferencia registral, lo que conocemos como la reserva de nombre, que en este caso dicha reserva de nombre pues va a tener un plazo de vigencia, ¿no? Que es una va a guardar, perdón, registros públicos va a guardar por un periodo de 30 días, ¿no? En esos 30 días yo hago todos los trámites para poder realizar el registro correspondiente. Entonces, luego de esto, tenemos los actos que no obligan a la sociedad y los ejercicios. Lo que pasa es que la Ley General de Sociedades explica todos los lineamientos que deben cumplir las sociedades, ¿correcto? Todos los lineamientos. Entonces, esos lineamientos que deben cumplir las sociedades se deben respetar como tal, ¿no? O en este caso, lo que se establece en el estatuto se respeta que está por encima de lo que dice la normativa también. Eso hay que tener en consideración. Entonces, tú también debes tener en cuenta que una sociedad, o en este caso, en el caso de la Ley General de Sociedades, menciona que una sociedad tiene una duración. Entonces, la duración en una sociedad puede ser determinada a plazo determinado o a plazo o indeterminado o indefinido, ¿correcto? Entonces, teniendo en cuenta eso, ustedes deben tener en cuenta cómo van a crear su sociedad, si quieres hacerlo con dos personas a más, ¿no? Si va a tener una duración a plazo definido o indefinido. En el caso del domicilio, ¿no? Se tiene que especificar dónde va a estar ubicada, en este caso, esta persona jurídica, con fines de también poder operar en el territorio nacional y poder, en este caso, establecer sucursales fuera del territorio nacional también, ¿no? Entonces, también establecer esos puntos. Y otro punto muy importante también es establecer los tipos de aportes. Aquí sí debemos tener en cuenta ¿no? Si son aportes dinerarios o no dinerarios. Asimismo, también lo que en registros públicos los conocemos como los bienes registrables o no registrables, ¿no? Entonces, dichos aportes deben ser otorgados por las personas que van a conformar la sociedad, que se les denomina los socios.
Estas personas son las que tienen que otorgar, en este caso, esos aportes. Otro punto importante que debemos tener en cuenta es el punto del reparto de las utilidades. Entonces, aquí en el estatuto se va a establecer cuál va a ser ese reparto, cómo va a ser ese reparto, ¿no? Si se va a repartir en este caso por porcentajes de acuerdo al aporte, o en este caso los socios se establecen independientemente de cómo aportaron los aportes correspondientes o las ganancias, cómo se van a repartir. Entonces, en el estatuto se especifica, ¿no? Cómo se van a repartir las ganancias. Por eso, acuérdate que en el caso de estas sociedades, se les denomina personas jurídicas con finalidad lucrativa, ¿correcto? Entonces, es por eso que hablamos que estas personas lo que buscan es generar ganancias. Bien, hay que tener en cuenta eso. Bien. Entonces, teniendo las formas societarias también un poco, dentro de la Ley General de Sociedades mencionan todos estos tipos de formas societarias. Es como si siempre les explico a mis alumnos. Es como cuando tú vas a un restaurante y quieres comer algo, entonces el restaurante muestra toda la gama de menú que existe, que hay dentro de su carta, y tú eliges qué comer, ¿no? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te satisface? ¿Qué es lo que cubre tu necesidad? Lo mismo ocurre aquí. En este caso, a través de la ley, se da una serie de gamas que explican cada una de estas sociedades. Entonces, lo que hace es explicarte y darte los parámetros de cada una de estas, para lo cual, luego que tú revises cada una de estas, tú vas a entender cuál es la finalidad de cada una, y si tú estás buscando bien asesorar o bien crear tu persona jurídica, saber cuál de estas te conviene, cuál de estas cubre tu necesidad, cuál de estas te conviene, ¿correcto? Entonces, dentro del ámbito de la Ley General de Sociedades, como personas jurídicas con finalidad lucrativa, repito, ahí tenemos a las sociedades que están aquí, y tenemos también aparte a la EIRL. Entonces, en este caso, tenemos a la sociedad anónima como SA, ¿no? Tenemos a la sociedad anónima ordinaria, ¿correcto? Tenemos a la sociedad anónima cerrada, tenemos a la sociedad anónima abierta, tenemos a la sociedad colectiva, tenemos a la sociedad en comandita simple y sociedad en comandita por acciones, tenemos a la sociedad comercial de responsabilidad limitada, tenemos también a la sociedad civil ordinaria y con responsabilidad limitada, y tenemos a lo último que se ha creado, que son las sociedades por acciones cerradas simplificada, que estas sociedades, por ejemplo, que se han creado desde el año 2018 prácticamente, no se encuentran dentro de la Ley General de Sociedades, sino fueron creadas por un decreto legislativo, entonces, mediante el cual se establecen cómo deben ser conformadas estas sociedades, ¿no? Estas sociedades, por ejemplo, se conforman con dos a más personas naturales, te menciono aquí también, ¿no? En cambio, las demás, estas que estamos viendo, se conforman en este caso, con lo que son personas, pero sean naturales o jurídicas. Estas de aquí, las últimas, se conforman con personas solo exclusivamente naturales, al igual que la EIRL, ¿no? Hay una ley que menciona la EIRL que se crean bajo el ámbito de personas naturales, pero que se convierten en personas jurídicas con las siglas EIRL, que tenemos que tener en consideración, que son las empresas individuales de responsabilidad limitada. No confundir una EIRL con una empresa unipersonal. No, no tienen que ver nada, son distintos. Porque una empresa unipersonal es aquella empresa que se le conoce como una persona natural con negocio. En cambio, una EIRL es una persona jurídica, y la misma normativa lo hace sentir así, de esa forma, ¿no? En la ley de la EIRL especifica ese punto. Bien. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, ya tienes un parámetro de lo que nosotros estamos conversando en estos momentos, ¿no? De primero, en este caso, primero que es una persona jurídica con finalidad lucrativa y sin finalidad lucrativa, y luego de esto partiendo, en este caso, y estudiando las personas jurídicas con finalidad lucrativa, ¿no? Teniendo en cuenta que dentro de esas personas jurídicas con finalidad lucrativa se encuentran, en este caso, o se crean bajo la Ley General de Sociedades, bajo la ley de la EIRL y bajo el decreto legislativo que crean las sociedades por acciones cerradas simplificadas. O sea, esas tres normas nosotros debemos tener en consideración
para poder considerar, en este caso, esas personas jurídicas con finalidad lucrativa, ¿correcto? Entonces, hay que tener claro esto y cada una de estas sociedades que tú ves aquí tienen un fin, tienen una forma de conformarse que la ley los menciona. Entonces tú, al momento de evaluar estas sociedades, tú vas a saber cuál elegir y cuál es la que cubre tu necesidad para transformar, para crear en este caso tu persona jurídica. Bien, entonces todo esto es lo que tú debes tener en consideración. Ahora, si mencionamos brevemente a la sociedad anónima ordinaria o conocida como la sociedad anónima nada más, este tipo de sociedad, en este caso, es aquella que se conforma con dos hasta más personas, que pueden ser, como repito, personas naturales o jurídicas. Se le llama porque es sociedad anónima, porque los socios son anónimos, es decir, los socios no se dan a conocer ante registros públicos, salvo un socio, en este caso, el socio fundador. En el caso del socio fundador, sí, de hecho, que va a estar inscrito ante registros públicos, solo los socios fundadores. Pero los socios que se vayan incorporando luego de haber creado la sociedad, en este caso, no se les va a dar a conocer ante registros públicos, ¿no? Entonces, aquí debemos tener en cuenta que en el caso de las sociedades anónimas, por ejemplo, su capital, o las aportaciones que realicen los socios, en este caso se va a representar por acciones, ¿sí? Por acciones. Estas acciones se pueden inscribir al registro público del mercado de valores, que es aquel registro que incorpora todas las acciones que tienen estas sociedades, ¿no? Tienen responsabilidad limitada y este es un factor muy importante porque dentro de las sociedades se establecen aquellas que tienen responsabilidad ilimitada y responsabilidad limitada. ¿Qué quiere dar a entender con esto? Que en el caso de las responsabilidades, de responsabilidad ilimitada, por ejemplo, te quiere decir que los socios no asumen con su patrimonio personal las deudas u obligaciones que pueda confrontar esta persona jurídica. En cambio, una persona jurídica con responsabilidad ilimitada es aquella persona o los socios en este caso, van a responder de manera solidaria con sus bienes personales ante las obligaciones que pueda presentar, en este caso, la persona jurídica. Es por eso que esta regla es muy importante saberla, porque en base a esto yo voy a poder ver y saber, ¿no? ¿Qué tipo de sociedad voy a elegir? ¿Correcto? Ahora, también debes tener en cuenta que su principal atractivo son las acciones, porque no todas las sociedades tienen acciones. Hay sociedades que tienen participaciones. ¿Y cuál es la diferencia entre ambas? En que ambas representan el capital de una persona jurídica, ambas. Pero lo que pasa que en las acciones, estas pueden, o sea, se tienen que inscribir o tienen que ser anotadas en el libro de matrícula de acciones de la empresa. Pero en el caso de las participaciones, no. En las participaciones, cuando yo transfiera una participación, tengo que inscribirla ante registros públicos para que se refleje el nombre de la persona que está obteniendo las participaciones correspondientes. Entonces, teniendo en cuenta todos estos puntos que estamos conversando en estos momentos, como son las sociedades, estamos viendo una parte fundamental, ¿no? Que es la sociedad anónima ordinaria. Ahora, cuando tú creas una persona jurídica a través de esta modalidad, debes tener en cuenta que existen modalidades para poder crear una persona jurídica. En este caso, existe la modalidad clásica, en la cual tú elaboras tu estatuto, lo firma un abogado, vas a la notaría, lo lleva a escritura pública y esto lo presentan a registros públicos y se acabó, ¿no? Y te dan tu partida registral. Pero existe la modalidad no presencial, solo que, ¿qué quiere decir esto? La modalidad que se pueda crear una persona jurídica a través de la plataforma Sixunar. Una vez que se crea la plataforma por la plataforma Sixunar, yo en este caso elijo la notaría en la cual va a ser derivado el estatuto directamente. Entonces, lo único que yo voy a hacer es ir a firmar de acuerdo a la programación que me den
dentro de la notaría, ¿correcto? Y luego la notaría va a elevar la escritura pública y me otorgan mi partida registral ya con el RUC, porque acuérdate que al momento de inscribirse una persona jurídica, SUNAT inmediatamente ya tiene esa información. Y en este caso, lo único que tendría que hacer es sacar mi número de RUC a través de la plataforma virtual, ¿no? No es necesario ir a oficinas de SUNAT a sacar, en este caso, mi, en este caso, mi número de RUC, mi clave, mi usuario y mi clave son. No es necesario. Entonces, ya sabemos estos puntos, ¿correcto? Ya sabiendo estos puntos que son muy importantes, ¿correcto? Tienes que escoger también correctamente el régimen tributario que te especifique, ¿no? Por eso es muy importante y en breve resumen para poder culminar. Tú debes tener en claro que en nuestro país existen rentas empresariales o rentas de tercera categoría. Entonces, dentro de estas rentas tenemos pues al nuevo RUS, al régimen especial, MIPE tributario y general. Entonces, teniendo en cuenta esto, tú debes saber que las personas jurídicas solo pueden estar involucradas dentro de solo tres regímenes tributarios de rentas empresariales, las cuales son el régimen especial, el MIPE tributario general. Entonces, tú igual forma en la parte como has elegido tu sociedad como persona jurídica, aquí también eliges el tipo de régimen tributario empresarial que se adecue a la necesidad que tú tengas, ¿correcto? Entonces, esto debes tenerlo muy claro, ¿no? Desde el punto de vista de crear una persona jurídica. Bien, entonces, teniendo en cuenta esto, no hay un monto mínimo para constituir una persona jurídica, estimado. No hay ningún monto mínimo, salvo que sean personas jurídicas que se conformen como entidades financieras. Si en este caso se conforman como entidades financieras, ahí sí hay un tope límite de capital, ¿no? Que lo podemos ver en la ley del sistema financiero y de banca y seguros, ¿correcto? Que ahí nos van a explicar ese punto, ¿correcto? Entonces, espero de mi parte que haya quedado claro esta pequeña clase modelo de algunos puntos importantes de las personas jurídicas. Y asimismo invitarlos el día 27 de abril que tenemos el curso en este caso, de sociedades, ¿no? En el ámbito práctico, cómo crearla, cómo en este caso seguir, primero explicar los lineamientos de la norma, cómo crearlo a través de varias rutas que debemos tener en conocimiento, y asimismo vincular con la parte tributaria. ¿Qué régimen tributario escoger? ¿Qué régimen tributario escoger? Estudiar los regímenes tributarios y cuál escoger para nuestro beneficio económico, ¿correcto? Entonces, van a ser 4 horas en la cual vamos a ver muchos aspectos de todos los tipos de sociedades y vamos a ir explicándolas cada una desde un ámbito simple y sencillo y lógicamente con la norma y aplicándolo también, como repito, al régimen tributario y explicando un poco también la parte laboral también, ¿no? De una persona jurídica, qué parte laboral debes tener en cuenta para tu conocimiento, ¿no? Y cómo hacer las inscripciones correspondientes. Entonces, todos esos puntos es lo que nosotros vamos a ir viendo durante este curso, aquí, ¿sí? Entonces, muy agradecidos por su asistencia en este caso.